¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, hoy tenemos una sesión más, una predicación más, y quiero comentarte que próximamente, para ser precisos, el próximo domingo, vamos a comenzar el estudio de la epístola de Primera de Pedro. Va a ser un estudio de 11 lecciones que te va a resultar de mucha bendición, sobre todo para esta época. Y bueno, déjame decirte que hoy la predicación va a tratar de un personaje que tiene que ver con esa epístola. Como al empezar el estudio la próxima semana, vamos a entrar de lleno al estudio de la epístola en lo general, a manera de introducción, y luego cada domingo iremos estudiando versículo por versículo un texto de esa carta. Hoy he querido dedicar este tiempo al autor de esa carta, para que tú conozcas la vida de Pedro, porque yo estoy seguro que tú te vas a identificar con él. Y estoy seguro también que vas a aprender de él para tu vida espiritual, para tu crecimiento, para tu maduración. Porque estas experiencias que vivió Pedro, estas vivencias que tuvo, van a hacer que tú pienses en tu vida de cristiano, en tu vida espiritual, y que Dios, a través de la vida de el apóstol Pedro, te enseñe muchas cosas. Así es que vamos a comenzar la predicación de hoy. Te voy a pedir que me acompañes pidiéndole a Dios la dirección para esta mañana en este mensaje que hemos preparado. Así es que inclina tu rostro y vamos a decirle así a nuestro Padre que está en el cielo: Señor, bendito seas. Te alabamos y alabamos el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque Él es el que se revela a nosotros. Él es el que quiere transformarnos, quiere no solo transformarnos, sino también usarnos, quiere fortalecernos y finalmente quiere restaurarnos. Así es que, Padre, enséñanos todo aquello que tú ya tienes preparado para esta mañana a través de lo que tú has escrito de la vida del apóstol Pedro, para que en lo que sea aplicable resulte de bendición para nuestras vidas. Toma este tiempo en control, aplica tu soberanía y hónrate en este mensaje, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decíamos, vamos a enfocar el mensaje de esta mañana en la vida del apóstol Pedro. Y quiero que pienses por un momento en Pedro, el ser humano como tú y como yo, que lo mismo tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene virtudes, tiene defectos. Y Dios toma a ese personaje y comienza a trabajar con él. En la medida en que tú comprendas mejor cómo Dios trabajó con el apóstol Pedro, tú vas a darte cuenta que Dios tiene preparado un plan para trabajar contigo. De hecho, si tú ya eres creyente, yo estoy seguro que está trabajando contigo. Así es que preparándote sobre todo para lo que Él quiere. No debemos dejar de aclarar que Dios de hecho trabaja con todo el mundo. Mientras eres inconverso, pues trabaja a través del Espíritu Santo, mostrándote, enseñándote, redarguyéndote de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para que tú dejes ese pecado de no reconocer a Cristo y para que te apliques la justicia de Él a ti y seas justo delante de Dios, porque en caso de que no sea así, el Espíritu de Dios te muestra que vendrá un juicio. Así es que el Espíritu de Dios está trabajando en todo el mundo,
incluyendo a aquellos que no han hecho una decisión por Jesucristo, por, como decíamos, trata de convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, como lo hemos expuesto. Pero con aquellas personas que Él tiene ya predestinadas y que ya eligió bajo el puro afecto de su voluntad, como dice en Efesios 1:5, Él empieza a forjar toda esa personalidad, primero revelándose a esa persona. En segundo lugar, transformando a esa persona. En tercer lugar, fortaleciendo a esa persona. Y por último, aunque parezca increíble, restaurando a esa persona. Y este proceso lo vamos a ver en la vida del apóstol Pedro. Así es que sin más comentario, vamos a entrar al primer texto en donde nosotros vemos cómo Dios quiere revelarse a ti. Para dos cosas. Uno, para que lo conozcas, y dos, para que conozcas su plan. Y quiero que abras tu Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo y que empecemos leyendo capítulo 16 de Mateo a partir del versículo 13. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, versículo 14, dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero fíjate lo que le importa a Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú no puedes conocer a Dios, tú no puedes conocer a nuestro Señor Jesucristo si Él no se revela a ti. Se puede revelar a través de su palabra, pero también dice en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, que Él se revela de manera general. Su eterno poder y deidad tú lo puedes conocer a través de las cosas hechas, es decir, a través de la creación. Tú puedes darle el crédito a lo que tú quieras, pero Dios te está mostrando que detrás de todo esto que tú ves, de tu mismo ser, está un ser creador que quiere que tú conozcas. Por eso Jesucristo les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás que soy yo? Dice Jesucristo. Y bueno, los discípulos comienzan a decir lo mismo, que un profeta, que Jeremías, que Elías. Y Dios quiere que conozcas a aquel que murió en la cruz por tus pecados y por los míos, a Jesucristo. Por eso Él no se queda con esa idea de lo que cada quien piensa. Hoy en día las personas piensan que Cristo es un gran hombre, que Cristo es un iniciado, que Cristo es una persona que cambió la historia. Pero no, déjame decirte, Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios mismo. Y vino a este mundo enviado por su Padre a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Así es que Dios quiere revelarse a ti. Por eso Él les hace la pregunta en el versículo 15 y que hoy te la deberías de apropiar. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dios quiere que tú estés seguro, que tú estés segura quién es Jesucristo. Él quiere que tú lo conozcas. Por eso Él quiere revelarse a ti. Acuérdate, para que tú lo conozcas. Que no andes pensando lo que dicen las revistas, lo que dicen las personas, lo que dice Dios que es Jesucristo. ¿Y sabes qué? Ahí entre los discípulos aparece el apóstol Pedro. Dice el versículo 16:
Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué tremenda revelación recibió el apóstol Pedro! Mientras los demás estaban diciendo cualquier cosa, eres Elías, eres Jeremías, eres cualquier profeta, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esa es una cuestión de la que tú tienes que estar segura. ¿Quién es para ti Cristo? ¿Lo conoces? ¿Se ha revelado a ti? Yo te invito a que vengas a las Escrituras y compruebes por ti mismo quién es Jesucristo y cuál es su obra. Y fíjate lo que le dice Jesucristo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, dichoso eres, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Cuando la Biblia habla de carne y sangre asociados, se refiere a hombre. Es como si dijera: porque no te lo reveló el hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Ve el proceso. Cristo está con sus discípulos y les dice: ¿quiénes dicen que soy yo? Y ellos comienzan a decir cualquier cosa. Pero Él les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? A mí me interesan aquellos que quieren ser mis discípulos. Y Pedro dice: ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y Jesucristo le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, agrega Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro quiere decir roca. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sí?, no sobre Pedro, sino sobre la declaración que él hizo de que es el Mesías, el Hijo de Dios, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está diciendo que Él es Pedro, y que antes le llamó Simón, hijo de Jonás, pero ahora le dice: tú eres esa roca, la declaración que has hecho, sobre la cual voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es el fundamento, el cimiento, la roca sobre la que Dios va a edificar su iglesia? Sobre el reconocimiento que hizo Pedro y que espera que tú también hagas, de que Jesucristo, Jesús, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Porque todos los que forman parte de su iglesia son aquellos que han reconocido al Mesías que habría de venir, y que ya vino, y que murió en la cruz. Esa es la base, el fundamento sobre el que es edificada la iglesia de Dios. Todos los que conformamos la iglesia de Dios hemos declarado a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, porque era el Mesías, el Cristo que esperábamos, y que Él nos reveló para conocerlo. Por eso Dios quiere revelarse a ti. Punto primero, para que lo conozcas. Pero vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta declaración y reconocimiento que hace Pedro de nuestro Señor Jesucristo lo capacita por medio de Dios para que cuando Él haga una declaración
a una persona y que le diga, Cristo murió por tus pecados, y esa persona reconozca que Cristo murió por sus pecados, y que le diga, y es tu Salvador, y es tu Señor, y esa persona lo reconozca, a través de lo que Pedro les declare, como de hecho lo hizo, y como de hecho tú y yo tenemos que hacerlo, le dice, entonces tú tendrás en tu mano esas llaves para abrir el reino de Dios. Y las personas que no conocen a Jesucristo van a tener la posibilidad de entrar a ese reino de Dios, gracias a esas llaves que Dios nos ha dado. Y si nosotros le decimos a alguien que si cree en Jesucristo, en que es su Salvador y su Señor, estamos utilizando esa declaración, esas llaves, para abrirle a las personas la entrada al cielo. Esta revelación que Dios nos da para que lo conozcamos, no es nada más para quedarnos con ese tesoro. Porque junto con la salvación nos da la posibilidad, el poder, las llaves para abrir esa puerta que para muchos está cerrada. Porque quieren salvarse a través de buenas obras, a través de portándose bien, a través de religiones, a través de muchas cosas. Cuando que lo único que necesitan es conocer a su Salvador y a su Señor, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que eso ocurre, eres incorporado a la iglesia, y la iglesia es edificada, como dijo Jesucristo, y no pierdes la salvación, porque claramente declara aquí que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra todos los miembros de la iglesia. Porque una vez que tú entras a la puerta del reino de Dios, la franqueas, porque reconoces a Cristo como tu Salvador y tu Señor, en ese momento, para ti, las puertas del infierno, del Hades, están cerradas. Porque has pasado a ser salvo. ¡Qué tremenda verdad! Y aquí está, por supuesto. Sigue diciendo el pasaje. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esto parece increíble, ¿no? El mundo no conoce a Jesús. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabes por qué les dijo? En este momento no les digan que yo soy el Cristo, porque no lo iban a entender. Porque la única forma de que tú entiendas quién es el Cristo es conociendo las buenas nuevas, su evangelio. Y sepas que Él padeció y murió por ti en la cruz, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Es a través de esa forma que tú completas el conocimiento de Cristo, para que no simplemente recibas una declaración. Nosotros, cuando compartimos a las personas acerca de Cristo, compartimos el evangelio. Lo que dice aquí, que Él tenía que padecer, ser crucificado, morir y resucitar al tercer día. Desde entonces, dice otra vez el versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El evangelio puro y simple, a través del cual todo aquel que cree en Cristo Jesús, en su sacrificio, tiene la posibilidad de ser salvo. Versículo 22, fíjate, contra esta declaración que hace Jesucristo de que iba a padecer y que iba a morir y que era necesario, además lo dice, esto es importante, que era necesario, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, toma a Cristo aparte y comenzó a reconvenirle. Imagínate, Pedro regañando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es increíble. Dios no solo quiere, cuando se revela a nosotros y como se quiere revelar a ti, no solo quiere que lo conozcas, sino que conozcas su plan. Porque su plan es perfecto para traer salvación al mundo. Pedro, con muy buenas intenciones, y quiero que veas que el tema de la fe no es de buenas intenciones, le dijo: ¿cómo que vas a sufrir, Señor? Ten compasión de ti, eso no es posible, no vayas a Jerusalén. Ve la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ante esta impertinencia del apóstol Pedro. Pero él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es increíble. Hace un momento le acababa de decir que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos dicen: es que la roca de la iglesia es Pedro. No, la roca de la iglesia es Cristo. La edificación de la iglesia no es sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro de que reconoció que Cristo era el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Tan esto es cierto que después le llama a Satanás. Si nosotros seguimos la misma línea de pensamiento de que Pedro es la roca de la iglesia, entonces tenemos que concluir que también Pedro es Satanás. Pero no. Cristo se estaba refiriendo a las dos declaraciones. Tú eres la roca porque has dicho que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Pero ahora que haces otra declaración de que te opones al sufrimiento de Cristo y al sacrificio de Cristo, yo te digo: quítate delante de mí. Esa declaración no es correcta, porque no va conforme a mis planes. Y no le está diciendo propiamente que es Satanás, sino que esa declaración no proviene de Dios. Como la revelación de que es el Cristo y el Hijo de Dios sí proviene de Dios. Entonces, en resumen, Dios quiere revelarse a ti. ¿Para qué? Punto primero, para que lo conozcas. Y punto segundo, para que conozcas su plan. Porque no es con buenas intenciones, sino es conforme a lo que Dios dice. En segundo lugar, no solo Dios quiere revelarse a ti, sino quiere transformarte. Vamos a Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Otra vez vemos a Pedro en una experiencia que Dios preparó para él. Acababan de presenciar un hecho maravilloso, la alimentación de los 5,000, ¿verdad? En donde cualquiera podría darse cuenta del poder de Jesucristo. No había duda de que Él era el Mesías. Versículo 21, para ver el contexto: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, él en el monte y sus discípulos en la barca donde los envió, en medio del mar. Versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Esta expresión de yo soy es muy conocida en el Antiguo Testamento cuando Dios se le revela a Moisés, en donde dice, yo soy el que soy. Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién les voy a decir a mi pueblo que eres tú? Yo soy el que soy. Y no hay otro. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, nosotros vemos aquí una escena en donde se ve inmerso el apóstol Pedro y lo vemos que Dios le muestra que quiere trabajar con él, transformándolo. Y lo primero que quiere cambiar, lo primero que quiere transformar es su confianza, su fe. La quiere perfeccionar. Y él quiere transformarte perfeccionando tu fe. Por eso le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros a veces hacemos la crítica aquí de Pedro, pues es que sí, que no tuvo fe y que dudó, pero yo no lo veo de esa manera. Yo quiero que tú por un momento veas la escena y pienses en lo siguiente. Está la barca, ellos saben que Jesús no está con ellos, que está en el monte, y de repente ven a Jesús caminando sobre las olas, cuando hay ahí una tempestad. Y entonces viene, las olas están fuertes, ¿y qué piensan los demás? Que es un fantasma. ¿Y qué piensa Pedro cuando les dice Jesús, tengan ánimo, yo soy? Todos los demás siguieron con el pavor, pero Pedro dijo, si eres tú, dime para que vaya. Y haz que yo camine sobre las olas. ¿Qué es eso sino fe? Cuando le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Déjame decirte que eso se llama fe. Y sigue diciendo, y él le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se quedó en la barca teniendo miedo? Dice la Escritura, y descendiendo Pedro de la barca, para tomar esa decisión de descender de la barca, se requiere fe. Y fe en aquel que te está llamando. Entonces, a mí me parece que Pedro era un hombre de fe. Es cierto, arrebatado, impulsivo, todo lo que tú quieras, pero aquí había fe. Porque le dijo, ven, y confió, y dice la Escritura que descendió Pedro sobre la barca y andaba sobre las olas para ir a Jesús. No cualquiera puede hacer eso. Se ve muy sencillo. Y es fácil la crítica cuando fallamos. Claro, al ver el fuerte viento, al quitar la vista de Jesús y ponerle en otras cosas, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Otra manifestación de fe. 3 veces muestra su fe. Es cierto, en medio del miedo, del temor, de todo lo que tú quieras. El punto aquí fue que Pedro quitó los ojos del Señor. Cuando nosotros quitamos nuestra mente, nuestra vista, todo lo que hacemos de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a hundir. Y eso no quiere decir que no tenemos fe. Pero Dios quiere transformarte. Y quiere empezar transformando tu fe. ¿Y sabes cómo la transforma? Perfeccionándola.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. No le dijo, hombre sin fe. Y tú y yo necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea transformada, que no seamos de poca fe. Porque yo estoy seguro que en tu vida has hecho muchas cosas que demuestran que crees en Jesucristo. Pero Dios quiere transformarnos. Y lo va a hacer, en primer lugar, perfeccionando nuestra fe, para que confiemos en Él. ¿Y cómo lo va a hacer? Llamándote, yendo a ti, llamándote y pidiendo que vayas a Él y que no quites la vista de Él. Pero si por alguna razón tú te distraes, Él te va a tender la mano para fortalecer tu fe. También quiere transformarnos para cambiar nuestra forma de pensar. Porque a veces tenemos intereses ajenos a los de Dios. Después de aquel pasaje muy conocido en donde Cristo tiene un encuentro con un joven rico que quería entrar al reino de Dios, pero que no pudo porque estaba muy aferrado a sus posesiones, a sus riquezas, sabiendo que la mayor riqueza es estar con Cristo. Después de ese pasaje, Pedro se le acerca a Jesucristo y le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué vamos a tener? Y ese es el punto. Porque Dios quiere transformar tu fe. Quiere perfeccionarla. Quiere que confíes plenamente en Él. Como allá cuando en Lucas 5, vamos a Lucas 5, capítulo 5, versículos 5 al 8, ve cómo quiere que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. Que no las veamos como los hombres. Eso nos va a ayudar a ver transformada nuestra fe. Y recuerda, Dios nos quiere transformar. Dice, así aconteció que estando Jesús, estoy en el capítulo 5 de Lucas, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 4. Cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, otra vez ahí Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero Pedro tenía otra mente. No había sido transformado. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es cierto, ahí estaba la fe de Pedro creyendo, pero necesitaba ser transformado. Y habiéndolo hecho, echando la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La llenaron de peces. ¿Y sabes por qué? Porque no conocía bien a Jesús. No sabía que es Dios mismo y que tenía el poder, no importa los esfuerzos del hombre. Él puede transformar las cosas. Si Él quiere, y te puede transformar. Pero quiere, primero que nada, perfeccionar tu fe. Y que tus intereses cambien y que pienses no en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. Y dice, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Dios estaba trabajando con Simón, lo estaba transformando y trabajó mucho en su fe para perfeccionarla y cambiar su mente, su forma de ver las cosas, que las veamos como las ve Cristo. Dice las Escrituras que para Dios nada es imposible. Para los hombres sí, pero para Dios nada es imposible. Entonces, Dios quiere revelarse a ti para que lo conozcas, para que conozcas su plan. Dios quiere transformarte a ti, quiere perfeccionar tu fe, quiere que cambies tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar. Pero en tercer lugar, quiere fortalecerte. Necesitamos ser fortalecidos en Dios. Nosotros a veces pensamos que somos autosuficientes, pero lo cierto es que somos débiles. Pablo tuvo que experimentar eso. Por eso él terminó diciendo, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, Dios nos quiere perfeccionar. Y estaba trabajando con el apóstol Pedro. Y quiero que vayamos a Lucas, a los versículos 31 al 34. Versículo 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor Jesucristo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere fortalecernos. ¿Y cómo va a hacerlo? Si no es a través de las pruebas. La declaración que aquí le hace Cristo a Pedro es tremenda. Ve lo que le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Acuérdate que Dios es soberano y nada te puede ocurrir si Él no lo decide. Y a veces permite que ocurran cosas en nuestra vida que nosotros a veces no entendemos, pero que resultan para nuestro bien. Y Pedro era una roca que Dios quería usar, pero tenía que pulirla, porque era una roca en bruto, y tenía que pulirla. Y lo primero que tiene que hacer para fortalecerlo es quitarle todo lo que no sirve. Por eso le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cualquiera entendía esta expresión en ese tiempo, porque cuando recogían el trigo, la cosecha, de repente al trigo lo zarandeaban, como podríamos decir nosotros, lo manteaban, lo golpeaban y lo levantaban para que viniera el viento y se llevara el tamo, la capita de la cáscara del trigo, y quedara el trigo limpio. Y eso es justamente lo que le está diciendo Cristo a Pedro. Voy a permitir que Satanás te zarandee. ¿Y sabes por qué, Pedro? Porque necesitas perfeccionarte, necesitas purificarte, necesitas limpiarte. Te tenemos que quitar todo aquello que nos sirve. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando usa las pruebas. Permite ciertas cosas que nos sentimos zarandeados como trigo. Pero al final, si resistimos, resultamos altamente fortalecidos. Y Dios nos quiere fortalecer. Pedro creía que era fuerte. En realidad no lo era. Por eso le dice, Satanás me lo ha pedido. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No le dice Satanás, así como Dios le permitió que tratara con Job, que era un hombre
que buscaba a Dios. Así permite que Pedro sea tratado de esa manera. Y Jesucristo no le dice en el versículo 32, pero yo no lo voy a permitir. No. Pero cuando le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, le está diciendo, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte a ti. ¿Y sabes qué, Pedro? Lo voy a permitir. Por tu bien. Porque quiero fortalecerte. Porque quiero limpiarte. Quiero quitarte todo lo que no sirve. Y lo voy a permitir. Pero voy a orar por ti. ¿Para qué? Para que te fortalezcas en tu fe. Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ya perfeccionado, ya fortalecido, confirma a los hermanos. Dios quería que Pedro confirmara a los hermanos, pero ¿cómo los iba a animar si él mismo no había sido limpiado primero para ser fortalecido? Y Dios tiene que trabajar con nuestro orgullo, con nuestra suficiencia, con nuestro exceso de confianza. Y por eso él le dijo, Pedro le contesta, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesucristo, que dice la palabra de Dios, que conoce el corazón del hombre, dijo, no sabes lo que estás diciendo, Pedro. Precisamente por eso voy a permitir que Satanás te zarandee, para que aprendas a confiar, a fortalecer tu fe, a confiar en Dios y no confiar en tus fuerzas, a no ser autosuficiente. En el cristianismo no somos autosuficientes, dependemos de Dios. Y es cierto, tenemos éxitos y victorias, pero es por la gracia y misericordia de Dios. Y Pedro no lo entendía. Por eso cuando le dice, Señor, yo estoy preparado para ir contigo a la cárcel y si es posible morir, ve lo que le contesta Cristo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces Dios quiere fortalecerte, como limpiándote, pero también trabajando con tu orgullo, con tu suficiencia. Él quiere que tu fe sea fortalecida. Entonces Dios quiere revelarse a ti. Dios quiere transformarte. Dios quiere fortalecerte. Y por último, Dios quiere restaurarte. Vayamos al último pasaje de nuestra predicación del día de hoy y vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 21, en donde vemos que ya Cristo ya murió en la cruz, ya resucitó, se ha aparecido a varias personas y de repente vemos esta escena que él había prometido que ocurriría. Dijo, vamos a leer desde el versículo 10. Jesús les dijo a los discípulos que estaban reunidos, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Jesús. Claro, estaba ahora ya con cuerpo glorificado. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, que había aparecido después de resucitado. Versículo 15. Esta es la parte que me interesa exponerte. Cuando hubieron comido, ahí estaban los discípulos, estaba Jesús, ellos temerosos, ¿será Jesús? ¿No será Jesús? Etcétera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro,
Y ve cómo le llama: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cristo le dijo: apacienta mis corderos. Es muy significativo el lenguaje que usa Cristo aquí con Pedro. Pedro no está muy confiado, no está seguro, está avergonzado, porque está ante el Señor, al cual negó 3 veces, a pesar de que dijo que no lo iba a negar. Y ahora ese Señor, con toda paciencia, condoliéndose de él, de que está avergonzado, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos los demás discípulos? Y él le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Imagínate la condición en que estaba Pedro, diciéndole: tú sabes que te amo, pero ¿cómo si hace unos días me negaste? Cuando me dijiste que no ibas a negar, que estabas dispuesto a morir por mí. Por eso es que, por segunda vez, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por segunda vez. Esta situación estaba bastante penosa para Pedro, pero Dios lo estaba confrontando. Y ve cómo le estaban llamando Simón, hijo de Jonás. Porque Simón era el nombre de Pedro como hombre. Y él le estaba diciendo: te estoy restaurando. De ese hombre que eras, Simón, hijo de Jonás, quiero que recuerdes que tú eres la roca, que tú eres Pedro. Aclaremos, no la roca sobre la que se va a edificar la iglesia, pero sí era una roca. Ese carácter de roca tenía que estarlo puliendo, limpiando. Lo estaba restaurando. Una vez le preguntaron a un famoso escultor que cómo podía obtener de un pedazo de piedra una escultura tan bella. Y él contestó: es muy sencillo, solo le quito lo que le sobra. Y eso es lo que hace Dios. En todas estas experiencias que hemos repasado, nos damos cuenta cómo Dios estaba restaurando a Pedro, lo estaba preparando. Y viene una tercera vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Imagínate todo lo que vino a su mente. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Dios quiere restaurarte, pero para usarte. Dios quiere restaurarte para ser usado para su obra. Por eso le dice ahora: apacienta mis ovejas. Lo estaba ordenando, pastor. En ese momento, aquel que lo negó, aquel que su fe necesitaba perfeccionarse, pero por eso se reveló a él, lo transformó, lo fortaleció y finalmente lo restaura a tal punto de que dice: ahora sé que me amas. Apacienta mis ovejas. Entonces Él te restaura para usarte en su obra. Pero fíjate lo que dice enseguida el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ya no vas a depender de ti, Pedro. Va a llegar un momento en que vas a ser crucificado, que no vas a hacer lo que quieres. Tú que pensabas que eras suficiente, tú que pensabas que eras valiente. Debes aprender a depender de Dios. Él quiere restaurarte para usarte en su obra. Apacienta mis ovejas. Pero también
quiere restaurarte, sobre todo para que lo sigas y nunca dejes de seguirlo. Ve lo que dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, Juan, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan que nos viene siguiendo? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? Sígueme tú. Dios quiere restaurarte para usarte para su obra, pero también para que lo sigas. Y para que no quites la mirada de él. Cuando nosotros vemos la vida de Pedro, del apóstol Pedro, y vemos todo lo que experimentó junto con Jesús, nos damos cuenta cómo Dios trabaja con el hombre y cómo Dios trabaja contigo y conmigo. Dios cambió a ese Simón en una roca, en Pedro. Y Dios quiere cambiarte a ti. Pero primero que nada, Dios quiere revelarse a ti para que lo conozcas, para que conozcas su plan. Dios quiere transformarte, quiere perfeccionar tu fe. Dios quiere fortalecerte. Pero para eso necesita limpiarte, quitarte todo lo que estorba, lo que no sirve. Y finalmente, Dios quiere restaurarte para usarte y para que lo sigas durante todo el vivir en esta tierra. Oremos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has concedido, por tu grande misericordia, porque nos permites abrir tu palabra y encontrarnos reflejados ahí. Ahora en la vida del apóstol Pedro, pero no cabe duda que estamos convencidos que tú quieres trabajar con nosotros. Gracias porque tú te revelas a nosotros, porque nos transformas, nos fortaleces y nos restauras. Y nosotros, Señor, danos la fortaleza para seguirte y no quitar los ojos de ti, porque todo esto te lo agradecemos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz para perdón de pecados. Amén.